pero los que sí son esteroideos son los corticoides, ¿sí? Entonces, si bien ambos grupos farmacológicos pueden utilizarse en los mismos contextos, cada uno de estos dos grupos farmacológicos tienen su alcance específico. Les decía esta semana, la idea es hacer una práctica sobre sepsis y ustedes saben que por definición una sepsis es un estado inflamatorio sistémico disregulado ante un evento infeccioso. Y entonces tendría que manejar AINES. No, porque, por ejemplo, miren, partiendo desde algún contexto más sencillo, en una paciente, mujer en este caso, que tenga una enfermedad, un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Que esta paciente va a consultar porque persiste con dolor articular, está con fiebre, hay aumento del volumen de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y vemos que hay una proteinuria progresiva. Ok, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria. ¿Podría hacer el abordaje inicial utilizando fármacos antiinflamatorios no esteroideos? Ok, entonces vamos a darle el ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas y le dejaremos también un naproxeno 500 cada 12 horas. ¿Sí? Desde el punto de vista teórico clínico, en teoría el esquema está bien, va a atacar la inflamación, va a inhibir las COX, tendría que disminuir la inflamación que existe en las articulaciones, tendría que disminuir también la síntesis de prostaglandinas que están provocando la fiebre. Si existe menor cantidad de prostaglandinas y mediadores inflamatorios, tendría que disminuir el edema articular y también tendría que disminuir, apagarse la enfermedad y no tener que existir un compromiso renal. En teoría, pero este esquema fracasó. ¿Sí? Yo estoy frente a un paciente que el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos ha fracasado. De hecho, les decía en nuestras clases prácticas, puede utilizar los AINES hasta 5 días sin que implique riesgo de que exista efectos adversos gastrointestinales ni que existan efectos adversos de lesión renal, porque ustedes lo han explicado muy bien en sus artículos que utilizar AINES me va a aumentar el riesgo de úlcera gástrica, que va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Ok, está todo correcto. Pero si en un paciente, en este caso, en esta paciente, utilizo 5 días este esquema de AINES y no mejora, y bueno, ¿qué voy a decirle? ¿Sabe qué, señora? Siga tomando estos fármacos 2 días más. Ok, toma 2 días más y sigue, ya, otros dos más. Me he pasado de esos 5 días permitidos para que no existan factores, perdón, para que no existan efectos adversos. Si ya me estoy pasando ese tiempo, incluso la misma medicación con estos AINES va a deteriorar la función renal y claramente ante la persistencia de la inflamación no estoy controlando el cuadro y es un fracaso terapéutico. Entonces, no controla los AINES la enfermedad como tal. ¿Por qué no controla si está haciendo todo lo que tiene que hacer, inhibiendo las COX? Incluso podría cambiarle un diclofenaco, ya algo más fuerte, un ketorolaco, pero no estoy logrando controlar la enfermedad. Porque hay una diferencia sustancial entre los AINES, que son los no esteroideos, y los corticoides, que sí son los esteroideos. ¿No? ¿Por qué se llaman esteroideos? Porque son derivados del colesterol, ¿sí? Y muchos los llaman también glucocorticoides o corticosteroides, porque una de las principales acciones que se ha demostrado de estos corticoides era la acción que tienen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Pero no es única. A ver, permítanme pintar mi pantalla si puedo. Ah, sí, sí puedo. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos que hemos revisado la semana pasada sí tienen la acción para inhibir las enzimas COX-1 y COX-2, ¿sí? Habían estudiado que la COX-1, muchos la decían como que la buena. No es que sea la buena,
sino que las clasificamos a estas dos, la COX-1 como constitutiva y la de tipo 2 la clasificábamos como inducible, ¿sí? Esta clasificación está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes mismos en sus artículos han explicado que cuando utilizábamos fármacos inhibidores específicos de la COX-2, como el etoricoxib, celecoxib, etcétera, esos fármacos tenían riesgo de provocar efectos adversos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque después se descubrió que la COX-2 está presente en el corazón y en el corazón es constitutiva, ¿sí? Entonces, eso de dividirlas en inducible y constitutiva ha sido una clasificación errónea que hemos utilizado a lo largo de estos años. ¿Me escuchan? Perdón, se me cortó la pantalla a mí. ¿Me están escuchando? Sofi, ¿me puedes ayudar? Sí, doctor, se le escucha. Ahí. Ok. Es que a veces se me queda la pantalla negra y no sé si qué pasó. Ya. Entonces, no es una clasificación correcta porque no está reflejando realmente lo que sucede en el organismo. Entonces, eso de decir que esta la COX-2 era la mala y la COX-1 es la buena, era una clasificación bastante ambigua y avanzar un paso más allá y decirle esta es la inducible y la constitutiva también ha sido una descripción incompleta, porque la COX-2 es constitutiva en el corazón, ¿sí? Ahora, estas enzimas COX-1 y COX-2 permiten la síntesis de prostaglandinas y estas prostaglandinas lo que hacen es generar vasodilatación y aumento de la permeabilidad. El detalle está en que eso permite que se aumente el flujo sanguíneo hacia el estómago, se pueda sintetizar la cantidad necesaria de mucosa, dándole buenos nutrientes a las células epiteliales, asegurar una buena perfusión renal y mantener una presión de filtrado neta mayor a los 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, por otro lado, los glucocorticoides en ese sentido no tienen acción directa, no tienen acción directa sobre las COX. Indirectamente sí. ¿Por qué? Porque el detalle está en que si yo me golpeo la mano o en mi mano tengo una artritis, sea cual sea la etiología, y voy a utilizar un AINE, como dicen los memes, ¿cómo sabe la pastilla donde me duele? Los antiinflamatorios no esteroideos van a circular, se van a distribuir por el cuerpo y van a llegar al punto donde se encuentren estas COX para inhibirlas, ¿sí? Pero los glucocorticoides o los corticosteroides lo que van a hacer es actuar en un nivel mucho más profundo y más arriba de una cascada de activación de la inflamación. Por lo que van a hacer es modular la expresión de ciertos genes. Estos genes los pueden activar y permitir que estos genes empiecen a sintetizar todas las proteínas que estén a su cargo. O, por lo contrario, hay genes que pueden ser inhibidos, los van a reprimir para que dejen de producir las proteínas que estén a su cargo, ¿sí? Entonces, también va inhibir en segunda instancia la que se produzcan las prostaglandinas, pero en un punto mucho más alto, ¿sí? Es como si ustedes dijeran, no estamos de acuerdo en dar el examen parcial el día sábado porque es muy poco tiempo ya nos hemos olvidado de que quisiéramos repasar 2 semanas. Ok, si fueran antiinflamatorios no esteroideos, recurrirían a mí, a dirección de carrera, para decir, no estamos de acuerdo, pero no les damos bola, entonces se van a ir a un nivel más alto, vamos hasta la dirección de carrera, vamos hasta más arriba todavía, hasta el decanato de la Universidad Católica. Entonces están yendo a puntos muchos más altos. Cuando se va entonces a puntos más altos, lo que pasa es que hay múltiples mediadores inmunes que van a ser bloqueados por los corticosteroides. Eso no sucede con el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Si bien el bloqueo de estas enzimas COX van a impedir la síntesis de prostaglandinas y bueno, y tromboxanos también, pero ahorita no nos interesan los tromboxanos en contexto de inflamación. Si bien van a impedir la síntesis de prostaglandinas, no va a haber inflamación, pero el efecto es bien limitado, es como atacar un punto en específico, nada más. En cambio, si yo estoy modulando genes que se encuentran dentro de las mismas células,
Entonces, los efectos sobre, sobre qué elementos, prostaglandinas, sí, tromboxanos también, pero va a haber otro montón de mediadores inmunológicos que están inhibidos y están bloqueados, ¿sí? Entonces, ahora, les preguntaba también en su exposición que estaban haciendo sobre sus artículos, ¿qué onda con los leucotrienos? Lo que pasa es que los AINES, ustedes saben que en la membrana celular se encuentra el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico es escindido, ¡zas! Lo sacan de la membrana. ¿Quién lo saca? La fosfolipasa A, ¿sí? Esa fosfolipasa A la saca y este ácido araquidónico puede entrar a dos vías. Puede entrar a la vía de la ciclooxigenasa para sintetizar prostaglandinas o puede ser metabolizada por las lipoxin sintetasas o las lipoxigenasas y sintetizar leucotrienos. Pero esto es por cuestión de tropismo, de filia, ¿sí? Es como ver un partido en el Mundial, no sé, imagínense ver Cabo Verde versus Costa de Marfil. Bueno, como que no está interesante el partido, pero como que me agrada el equipo X porque tiene poleras verdecitas. Ah, ok. Entonces, el ácido araquidónico, por cuestión de tener un tropismo, se mete a la vía de la ciclooxigenasa porque tiene más tropismo por estas COX y no entra mucho a las vías de la lipoxigenasa, por lo que cuando yo doy un AINE, lo que hago es bloquear a este lado. No van a entrar, el ácido araquidónico no va a entrar para ser escindido por las ciclooxigenasas y producir prostaglandinas. Pero lo que estoy haciendo es desviando la vía, porque estoy permitiendo ahora que todo este ácido araquidónico se vaya hacia la vía de la lipoxigenasa. ¿Sí? Es como ir a un partido, si quiero apoyar a Argentina, pero está llena el sector de Argentina y me toca ir a apoyar a Argelia, entonces ni modo, pues me voy a tener que ir hacia otro lado. Entonces, los AINES no tienen efecto sobre la lipoxigenasa. Entonces, tampoco tienen efecto sobre los leucotrienos. Por ende, lo que puede causar los AINES es aumento de la síntesis de los leucotrienos. No porque los AINES tengan ese efecto de promover que tengan estas lipooxigenasas mayor actividad, no, no, sino porque están desviando la vía, han bloqueado un lado y las están desviando hacia el otro. Y ustedes han explicado también en sus artículos de revisión sobre el síndrome de Samter, por ejemplo, que los pacientes tienen una tríada por el uso de estos leucotrienos. Hay pacientes con asma que si usan algún antiinflamatorio, por el exceso de leucotrienos puede provocar una crisis, una exacerbación asmática, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como los glucocorticoides inhiben más, en un nivel más alto, porque van a inhibir directamente la fosfolipasa, es decir, los AINES estaban bloqueando la COX, no permite que se sinteticen prostaglandinas, pero los glucocorticoides actúan más arriba, un paso más alto, desde aquí, desde la fosfolipasa A2. Entonces, el ácido araquidónico no sale de la membrana. Ese ácido araquidónico no entra ni a la vía de la COX y no entra ni en la vía de la lipoxigenasa. ¿Por qué? Porque están bloqueados. Está el ácido araquidónico ahí unido permanentemente a la membrana. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el efecto que tiene sobre linfocitos, ustedes saben que muchas de las enfermedades autoinmunes y dentro del perfil inmunológico, los linfocitos son las células inmunológicas más importantes porque son las que dirigen, regulan, controlan, activan otras células, tanto para la inmunidad celular como para la inmunidad humoral. ¿Sí? Los AINES tienen un efecto mínimo o nulo, no hacen nada, ¿sí? Es como que yo gritándole a la pantalla qué efecto va a tener sobre el equipo que quiero alentar, nada, ni me van a escuchar de aquí hasta el otro hemisferio. Los glucocorticoides, como hacen es actuar sobre genes en específico, sí tienen la capacidad de actuar sobre los linfocitos. Ahora,
Los mismos linfocitos, ustedes saben, un linfocito que se encuentra en mi cuerpo, todavía no ha sido capacitado, no ha pasado por ningún proceso para poder ser seleccionado para el reconocimiento de algún antígeno. Entonces, ese linfocito todavía es un linfocito que no ha sido especializado. Cuando se especialice, ya va a poder hacer una expansión clonal. Los glucocorticoides pueden inhibir esa expansión clonal y pueden generar una redistribución de estos linfocitos. ¿Sí? En ese sentido, si los corticoides tienen la capacidad de actuar sobre los linfocitos, sobre su expansión clonal y sobre su redistribución, el efecto que tienen sobre la inmunosupresión clínica sí es evidente. ¿Sí? Ese efecto inmunosupresor que tienen los glucocorticoides es dependiente de la dosis. ¿Sí? Entonces, hay dosis que puedo dar de algún glucocorticoide que no necesariamente va a ser una dosis inmunosupresora. Ahora, entre más voy incrementando la cantidad de fármaco que le administro a mi paciente, mayor efecto de inmunosupresión voy a provocar, ¿sí? Ahora, si yo no quiero provocar inmunosupresión a mi paciente, ahí me da miedo, entonces utilizaré pues entonces un AINE, porque los AINES no van a inducir inmunosupresión. Ustedes han explicado todos los efectos adversos en sus exposiciones de artículos y ninguno de esos decía que me va a bajar mi sistema inmunológico y me va a dejar vulnerable a gérmenes, a microorganismos oportunistas, ¿sí? Ahora, en cuanto a potencia inflamatoria, ustedes han elaborado, no recuerdo qué grupo, un cuadro sobre potencia antiinflamatoria desde uno bien sencillito, desde un humilde ácido acetilsalicílico, un naproxeno, hasta llegar hasta un ketorolaco, por ejemplo, ¿sí? Aún así, el fármaco AN más potente, incluso así, su potencia antiinflamatoria siempre es moderada, porque se limita a actuar de manera local. Acuérdense de su meme de cómo sabe la pastilla dónde me duele. El AINE va a ir a buscar el lugar donde esté afectado, ¿sí? Nada más. Ahora, por otro lado, los glucocorticoides, su potencia antiinflamatoria es mucho más alta, depende también de la dosis, y su efecto también es sistémico. Al glucocorticoide no le va a interesar ir a buscar dónde le duele a este hombre en dónde le está doliendo. Voy a inhibir todo lo que encuentre a mi paso. Entonces los glucocorticoides en ese sentido tienen un impacto más sistémico. En cambio, los AINES tenían un efecto más local. ¿Sí? Ahora, por eso, para poder distinguir y que me pueda ayudar a mí como médico, que les pueda ayudar a ustedes como médicos, ¿qué hago entonces frente a mi paciente? ¿Qué uso? Ambos fármacos, si se están dando cuentas, ¿ok? Tienen potencia antiinflamatoria, sí, muy bien. Van a poder inhibir varias de los mediadores inflamatorios, uno más que el otro en diferentes puntos, pero sí lo pueden lograr. ¿Cuál será el más conveniente utilizar en mi paciente? En ese contexto tendré que considerar también el perfil de riesgo que tiene, porque ustedes han explicado que los antiinflamatorios no esteroideos tienen más toxicidad gastrointestinal por la disminución del flujo sanguíneo en el tubo digestivo alto especialmente, porque tienen un perfil de antiagregación, y especialmente si lo combino con otros fármacos tengo riesgo de hemorragia, y por la disminución del flujo sanguíneo renal va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y lo que estoy provocando es una lesión renal, ¿sí? Ahora, los glucocorticoides tienen este efecto de toxicidad gastrointestinal. Sí, también, ¿ok? Porque también van a disminuir la síntesis de prostaglandinas en el estómago. Pero no se olviden que los glucocorticoides tienen más efecto sistémico. Entonces, eso ocasiona que su perfil de riesgo es mucho más alto que de los corticoides, perdón, que lo de los AINES. Entonces, como también tiene ese efecto inmunosupresor, como tiene la capacidad de inhibir la expresión clonal de los linfocitos y su redistribución, me predispone al paciente en quien use por tiempos prolongados, me va a provocar
vulnerabilidad por inmunosupresión a infecciones por gérmenes oportunistas, ¿sí? Por utilizar mucho tiempo los corticoides también me voy a provocar una supresión del eje porque estoy hablando ya de un punto en el que los corticoides son parte de la síntesis de hormonas en mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo tiene la capacidad de producir el cortisol, es un corticoide, ¿sí? Y el exceso de estos corticoides también me va a llevar a un síndrome de Cushing. Entonces, estos riesgos que tienen los antiinflamatorios no esteroideos los pueden tener los glucocorticoides, pero ahora estos al tener un efecto más sistémico son mucho más amplios todavía. Entonces, antes pensaban y decían, bueno, si no me ha funcionado un AINE y como a mí me han enseñado que solo se utilice por 5 días los AINES, le cambiaré y le meteré entonces un glucocorticoide porque no he podido controlar correctamente la enfermedad y es como el siguiente escalón es un AINE más potente, ¿no? En realidad no, si se están dando cuenta, en muchos puntos tienen diferencias grandes. En la parte clínica uno podría pensar que tienen más cosas en común que cosas que las diferencian, pero en realidad la diferencia entre ambos grupos farmacológicos es abismal. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuándo utilizaría un, un corticoide? Hay condiciones clínicas donde hacer el uso de un AINE me queda corto. ¿Sí? Es como cuando hablábamos en el módulo de antibióticos, si viene mi paciente con una neumonía y lo tengo que internar, no lo voy a internar y le voy a dar penicilina, ¿no? Pero ya sé que los gérmenes, el perfil que manejan los microorganismos en el contexto de una infección respiratoria baja, no es pues de un germen que sea sensible a penicilinas. Ya sé que estoy frente a gérmenes que han modificado sus PBPs, que tienen síntesis de penicilinasas, incluso hay una altísima probabilidad de que me encuentre frente a gérmenes que tienen otros mecanismos enzimáticos de defensa como producción de beta-lactamasas, ¿sí? Entonces, lo mismo acá. Estos escenarios donde los AINES se quedan cortos son, por ejemplo, las crisis asmáticas. Una crisis asmática como tal el asma, ustedes saben que es una enfermedad de hiperreactividad bronquial y de trasfondo tiene un componente inflamatorio. Sí, correcto. ¿Y por qué no lo podrían manejar con un AINE? Y de hecho los AINES empeoran las crisis. Por lo que les decía, porque también no solo la vía de las COX, sino de la vía de la lipoxigenasa, la síntesis de los leucotrienos va a provocar mayor reclutamiento de eosinófilos, mayor destrucción por la proteína eosinofílica mayor o la eutaxina, etcétera. Entonces, no solo quiero bloquear la vía de la COX, quiero bloquear ambas. Y los AINES me quedan ahí cortos. Entonces tendré que ir a un punto más alto, que en ese caso será utilizar los corticoides, porque con los corticoides voy a inhibir ambas vías, van a estar bloqueadas. ¿Sí? Hay enfermedades autoinmunes que sufren exacerbaciones agudas, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide que vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? O enfermedades que involucran la inflamación de vasos sanguíneos, pero de manera sistémica, ¿sí? Porque eso puede generar una isquemia orgánica que sea irreversible. Lo que yo quiero es evitar que llegue a ese punto, ¿sí? Con las vasculitis. Hay condiciones en las que surge edema cerebral de características de una etiología vasogénica, especialmente cuando son de origen tumoral. En esos contextos, vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo, que para elegir un corticoide yo tengo que buscar cuál es el efecto que estoy buscando. Y si el corticoide que voy a elegir me va a permitir cumplir con el objetivo que tenga, entonces lo elijo y lo administro. Pero si no me llega a cumplir, es como si yo tengo una neumonía por pseudomona y les digo, chicos, le administraremos una ceftriaxona y una citromicina. Oh, qué buen esquema de un betalactámico más un macrólido. Pero hasta le puedo meter ahí también si quieren otro medicamento más le ponemos, pero si ninguno de los fármacos
tiene capacidad de actuar contra Pseudomonas. No importa cuántos fármacos combine, no voy a lograr un efecto deseado, ¿sí? Entonces, no importa cuántos corticoides elija, si no estoy actuando sobre la etiología que está condicionando la enfermedad de mi paciente, no voy a lograr una mejoría clínica, ¿sí? Como son fármacos por excelencia inmunosupresores, me sirven para el rechazo agudo, ya sea de componente celular o humoral, cuando los pacientes se les realiza un trasplante de órganos. ¿No? Acá en Bolivia hacemos trasplante renal y en los pacientes renales se les trasplanta un riñón, entonces no puedo permitir como médico que mi paciente lo rechace, ¿no? O sea, va a perder un riñón que ha costado trabajo uno conseguir hacer toda la planeación quirúrgica, el acto quirúrgico como tal en sí mismo y luego permitir que luego termine sin riñón y termine en hemodiálisis nuevamente. Entonces los corticoides lo que hacen es disminuir esa inmunidad para evitar que rechace el órgano, ¿sí? Y finalmente hay procesos infecciosos específicos donde hay una respuesta hiperinflamatoria exagerada y desregulada que más que que el mismo microorganismo, la respuesta inflamatoria es la que está causando más daño. Entonces, no solo en esos casos voy a utilizar antibióticos, sino también tendré que considerar el uso de corticoides porque tanto la bacteria, pero para eso voy a utilizar un antibiótico, y tanto la inflamación me está causando daño en mi organismo y para la inflamación el antibiótico no va a hacer nada. En ese caso tendré que utilizar corticoides, ¿sí? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, los corticoides son buenos para muchas cosas, pero ¿y por qué no los utilizamos entonces para todos? Y nos olvidamos de los AINES para siempre. Acá nada más. Los corticoides son hormonas. El cortisol que nosotros producimos viene de un eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. ¿Dónde está mi mouse? Primero, mi hipotálamo va a sintetizar la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, que estimula la adenohipófisis a las células corticotropas para que a través de la propia melanocortina, un fragmento de esa POMC, va a salir la adrenocorticotrofina, la ACTH. Y esta ACTH va a estimular la corteza suprarrenal, que ustedes saben que tiene tres regiones, la zona fasciculada, la reticular y la glomerular. Aquí me interesa hablar de la zona fasciculada, porque esta zona fasciculada es la que va a liberar el cortisol. Ese es mi corticoide endógeno. Eso yo lo produzco, lo producen todas las personas. Entonces, sin cortisol no se puede vivir, no hay vida sin estos corticoides. ¿Por qué? Porque me hacen los corticoides es regular la respuesta al estrés, ¿sí? Hay un montón de factores estresantes. Mi organismo, tanto en la parte física, no está en un equilibrio constante, porque a mi entorno tengo muchos factores que pueden ir cambiando y fluctuando, desde condiciones de estrés emocional que me han dicho que tengo que dar examen parcial este sábado, desde daño tisular severo que puede ser generado por una infección en sí misma, que puede ser por trauma, por frío, infecciones o hipotensión, estados de privación de alimentos, ayuno prolongado, etcétera. Cualquier factor de estrés va a hacer que mi cuerpo y mis órganos funcionen en condiciones que ya no son fisiológicas. Entonces, para poder lidiar con esas condiciones de estrés, está mi cortisol. Este cortisol me permite entonces que mi cuerpo tenga la capacidad de lidiar con estos periodos de estrés. Siempre va a existir estrés en algún punto de mi vida. Ahora, este ciclo recibe retroalimentación negativa. En cuanto se produce el cortisol, hace una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis para que ya no se libere la adenocorticotropina y sobre el hipotálamo para que ya no se libere la CRH. ¿Ok? Son retroalimentaciones negativas, eso es lo que normalmente sucede en un eje endocrinológico.
Aquí nos estamos saltando un poquito porque en el subsiguiente módulo nos toca hablar recién de farmacología endocrinológica, pero aquí estamos tocando un poco este tema. No vamos a hablar tanto de la parte endocrinológica, nos vamos a limitar a hablar de los efectos que tienen los corticoides sobre la inflamación. Esa es la unidad modular en la que estamos. Entonces, no se preocupen, ahorita solo vamos a tocar, pero esta parte necesito explicarles por qué. Porque si bien hay ciclos de retroalimentación negativa, lo malo es que hay también ciclos de retroalimentación positiva, porque cuando hay alguna alteración, el sistema inmunitario detecta algún factor de estrés, ya sea como les he dicho, emocional, frío, infecciones, etcétera. Estos producen mediadores químicos que por mucho las señales positivas que van a ir sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis superan por mucho las señales negativas. Entonces, si hay una cantidad de cortisol, una cantidad X, esa cantidad X es suficiente para inhibir, pero si hay estrés y tengo que elevar la cantidad de cortisol, así esté en mi nivel X, esos factores estresantes estimulan al hipotálamo y la adenopófisis para que se libere más cortisol. Así la cantidad de cortisol llegue a un 3X. Igual, si quiero seguir aumentando, puedo seguir aumentando. Las señales positivas siempre son más fuertes que las señales negativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso es un punto que tengo que considerar en condiciones de estrés. Y también tengo que considerar este eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal cuando estoy haciendo mi tratamiento con fármacos. Si voy a utilizar cualquier corticoide, ah, también hay un tiempo en el que puedo dar. Porque si yo doy desde el día de hoy, 2 semanas le doy a mi paciente un corticoide vía oral o endovenoso, ¿qué voy a causar? Que haya mucho corticoide similar al cortisol en plasma, que va a ser retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Entonces, como ya no uso las neuronas del núcleo paraventricular en el hipotálamo y ya no uso las células corticotropas en la hipófisis, entonces estas células se van a simplemente, bueno, atrofiar porque ya no me necesitan. Si yo corto aquí de golpe después de estas 2 semanas, el eje se rompió. Entonces al paciente por uso prolongado de corticoides le voy a provocar una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque ya no hay neuronas en el núcleo paraventricular que produzcan la CRH y ya no hay entonces a quien estimular para que produzcan ACTH y mi cuerpo también ya no tiene cortisol porque estas células de la zona fascicular igual se han atrofiado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, de hecho, si me dan a mí este cortisol, ¿para qué voy a seguir gastando recursos en alimentar células de mi cuerpo que no están trabajando, están permanentemente de vacaciones? ¿Sí? Entonces, por eso tengo que considerar cuando uso tratamiento farmacológico con corticoides, el tiempo y qué tipo de corticoide estoy utilizando. Porque si se pasa generalmente desde los 5 días para adelante, el tratamiento se tiene que hacer no de golpe quitarle el corticoide, sino que tendría que hacer un descalamiento progresivo hasta quitarlo. ¿Para qué? Para que nuevamente estas áreas de todo este eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal nuevamente se active y vuelva a funcionar fisiológicamente. ¿Ok? A diferencia de otros ejes hormonales, como por ejemplo el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, que funciona según por secreción no pulsátil, acá en el eje suprarrenal hay un ritmo circadiano que ustedes lo conocen, ¿sí? Donde generalmente hay dos picos, un pico máximo que se produce entre las 6 y 8 de la mañana y otro piquito que se produce más o menos entre las 4 y 6 de la tarde. Después siempre están ahí pausados, ¿ok? Entonces, normalmente esto
me sirve y me es de interés, porque cuando yo quiero administrar un corticoide a mi paciente, tendré que hacerlo en estos horarios. Si le voy a dar, por ejemplo, una prednisona, le daré pues la prednisona a las 7, 8 de la mañana, no le voy a dar a mediodía. Entonces, y si tengo que utilizar una dosis extra, utilizar 2 veces al día el corticoide, entonces daré uno a las 8 de la mañana y otro aquí a las 4 de la tarde, pero no ponerle cada 12 horas, porque ponerle cada 12 horas va a significar darle 8 de la mañana, ok, eso está bien, y otro a las 20. ¿Y para qué a las 20? Si ahí no tengo un pico, lo que tengo que hacer es tratar de minimizar la supresión del eje fisiológico tratando de emular la misma secreción de corticoides endógenos. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy tratando es de emular, hacerlo similar a lo que haría el cuerpo, tratar de imitar esa secreción natural. ¿Sí? Entonces, después de las 6 de la noche para adelante hasta las 8 de la mañana del día siguiente, no habría razón de administrar otro, otra dosis, salvo que realmente la condición clínica me lo exija, salvo que realmente después de este periodo de tiempo el beneficio supera por mucho los riesgos y los efectos adversos que tiene la administración de los corticoides en ese tiempo. ¿Ok? Si no, no pongan, ¿sí? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, están frente a un paciente asmático con una crisis? Ay, no voy a poderlo controlar porque le voy a dar, digamos, una hidrocortisona a las 8 y otro a las 4. Y desde las 4 hasta las 8 del día siguiente, ¿quién controla su exacerbación asmática, esa broncoconstricción? Nadie. ¿Y qué va a pasar entonces en ese periodo de tiempo? Entonces, en ese caso, cuando el paciente tiene mucho riesgo de deterioro clínico por la obstrucción bronquial, donde el beneficio de utilizar corticoides es superior a los riesgos, sí puedo utilizar en ese caso entonces darle un corticoide cada 8 horas. Ok, le voy a dar hidrocortisona a las 7, a las 15 y a las 23. Ok, este es el de aquí el que no me convence, ¿no? ¿Qué onda con dar un glucocorticoide o a las 11 de la noche? ¿Sí? Pero mi objetivo será tratar de controlar el evento con los corticoides en el menor tiempo posible, con la menor dosis que sea necesaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa retroalimentación negativa normalmente lo hace el cortisol endógeno, ¿sí? Que limita la producción de CRH y la CTH, como les explicaba, pero utilizar corticoides sintéticos, o sea, sintéticos significan los fármacos que se fabrican, que hacen, que hacen un efecto similar al cortisol endógeno. Entonces, una corticoterapia prolongada va a generar que el cortisol endógeno ya no es necesario producirlo, porque no hay ACTH, porque no hay CRH, ¿sí? Entonces, la ACTH, aparte de ejercer un estímulo agudo, que es la liberación de novo de cortisol, también hace un efecto crónico sobre la corteza suprarrenal de hacer que las células fasciculadas también se mantengan tróficas. Ejercen un estímulo trófico que las células se mantengan de un buen tamaño, bien nutrida, que proliferen, etcétera. Pero si no hay un estímulo, entonces la glándula suprarrenal se va a atrofiar. Entonces, si le corto de golpe los corticoides, el paciente va a desarrollar una insuficiencia suprarrenal. Entonces, cuando se utilice por cualquier razón una corticoterapia que sea prolongada, aquí está mi guía, sí. Aquí está mi dosis. Estoy utilizando aquí están los días. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ya me he pasado de utilizar los 5 días permitidos y sigo utilizando para que no me suceda esta atrofia de la corteza suprarrenal, lo que tengo que hacer es un descalamiento terapéutico progresivo, quitarlo paulatinamente, lentamente, que quitar los corticoides, disminuyendo la dosis progresivamente. No darle un día 5 5 5 y ¡pum! Y le corté ahí el corticoide, ¿no? Porque esa suspensión súbita, abrupta, torpe, de golpe, como quieran decirlo, interrumpirlo así el fármaco, lo que va a hacer es que de un momento al otro
la glándula suprarrenal se está encontrando todavía atrófica y no tiene todavía la capacidad de volver a reiniciar la síntesis de cortisol endógeno. Entonces, me dicen, ve, denme chance. Ok, voy a volver a trabajar, voy a volver a producir corticoides, pero denme chance, denme tiempito para que nuevamente pueda retomar el ritmo y poder producir los corticoides. ¿Sí? Entonces, un paciente en ese contexto con una insuficiencia suprarrenal aguda va a desarrollar hipotensión, debilidad intensa, hipoglucemia y náuseas y vómitos, así dentro de la parte clínica más característica. ¿Ok? Muy bien. A ver, antes de progresar, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Ay, no sé cómo puedo verlos a ustedes. Siempre me mareo. Una manito arriba si todo está bien. Es que les digo una manito arriba, pero Camila, ¿ese es manito de pregunta o manito de todo bien? Manito de todo bien, ¿verdad? Ok, ya, muy bien. Gracias, Sofi. ¿Quién más está ahí con sus manitos? Ya, ok. Entonces, vámonos. Esta era una breve pauta introductoria sobre los corticoides, recordando un poquito de fisiología. Ahora vamos a centrarnos a la parte meramente farmacológica, hablar sobre los corticoides sintéticos. ¿No? ¿Qué significa sintético? Que están sintetizados, no son producidos por el organismo, son fabricados, son producidos como fármacos, pero tienen una estructura química similar al cortisol y por lo tanto, dependiendo de qué estructura molecular le dé, va a tener más o menos potencia, entonces puedo modificar a estos fármacos, dar una estructura distinta para tener un efecto u otro distinto, ¿ya? Entonces, los AINES sobre lo que actuaban, miren, es que el ácido araquidónico sale escindido de la membrana celular gracias a la enzima, a la fosfolipasa A2, perdonen que escriba así chueco. Y el ácido araquidónico va a entrar de preferencia a la vía de la ciclooxigenasa para sintetizarse prostaglandinas. Si yo pongo un AINE, inhibo esta COX, pero inevitablemente voy a hacer que este ácido araquidónico se vaya hacia la vía de la síntesis de la lipoxigenasa, o sea, la síntesis de los leucotrienos. ¿Ok? Entonces solo está bloqueando una vía, la vía de la ciclooxigenasa y bloqueando la síntesis de prostaglandinas. ¿Ok? Por otro lado, perdónenme, esta pantalla no me deja ver. Por otro lado, los glucocorticoides o los corticosteroides actúan en un nivel más profundo, porque actúan dentro de la inhibición o de la expresión génica. ¿Sí? Puedo estimular a los genes o puedo reprimirlos para que sinteticen o ya no sinteticen sus productos. En ese contexto, ya inhiben la COX, inhiben la fosfolipasa, inhiben citocinas, inhiben un montón de mediadores inmunes, ¿sí? También pueden tener efectos sobre las mismas moléculas de adhesión. En sus clases de fisiopato seguramente han visto que cuando se da la inflamación, un estímulo para que se active la inflamación en un vaso sanguíneo, se da la migración, rodamiento, adhesión, migración, quimiotaxis, fagocitosis, etcétera. Entonces, para que un glóbulo blanco se pegue aquí, se tienen que expresar integrinas, se tienen que expresar la ICAM, PCAM, BCAM, etcétera. Y esas van a permitir que el glóbulo blanco vaya rodando, se fije, migre, etcétera. Pero los mismos glucocorticoides pueden inhibir directamente estas moléculas de adhesión y por eso también causar inmunosupresión. Ya no metan más glóbulos blancos aquí, ¿para qué están metiendo? Entonces, el propósito de los corticoides en ese sentido es disminuir la respuesta inmunológica. Entonces, en ese sentido están bloqueando múltiples vías, no solo una. ¿Ok? Entonces,
Ese mecanismo genómico, perdón, de los corticoides se da primero porque los corticoides son derivados del colesterol. Entonces, por lo tanto, son moléculas que tienen alta liposolubilidad. Y eso está genial porque las membranas celulares están formadas en su mayor parte por fosfolípidos. Entonces, esa alta liposolubilidad de los glucocorticoides permite que pasen sencillamente por toda la membrana celular, atraviesen la membrana del núcleo y puedan llegar por una simple difusión hasta el gen donde quieren llegar. Hay dos tipos de receptores. Tengo el GR, que es el receptor de glucocorticoides, y tengo el MR, que es el receptor de mineralocorticoides. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, ¿de dónde está sacando esto? Porque hasta ahora solo nos ha dicho glucocorticoides. El detalle está que estos glucocorticoides o corticosteroides, ¿por qué los han denominado así? Porque las primeras acciones demostradas han sido los efectos que tenían sobre el metabolismo de los carbohidratos. Por eso se los llamó glucocorticoides. Aunque ahora sabemos que tienen influencia sobre proteínas, tienen acciones sobre los lípidos, ¿sí? No solo sobre hidratos de carbono, pero el nombre se quedó ahí. Entonces, por otro lado, hay fármacos esteroideos que tienen la capacidad de actuar sobre otros receptores, pero que tienen respuestas mineralocorticoides, es decir, sobre electrolitos, sobre el equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? En este caso, principalmente la aldosterona. Ahora, muchos glucocorticoides sintéticos que vamos a ver pueden actuar solo en los receptores GR, que son los receptores glucocorticoides, o pueden actuar tanto en estos GR como en los receptores MR de mineralocorticoides. En función a eso también me va a ayudar a elegir si el fármaco que busco es uno que actúe solo en este o que actúe en ambos. ¿Ok? Muy bien. Pero una vez que el corticoide ingresa a la célula, ingresa al núcleo, se va a unir a unas proteínas chaperonas que lo que van a hacer es acompañarle hasta que se pueda unir a un elemento de respuesta a glucocorticoides, que es una proteína de shock, que lo que hace es permitir la expresión de un gen. Entonces, cuando se forma ese complejo, entonces ya se liberan las chaperonas y lo que va a hacer es activar directamente al gen donde quiera actuar. Eso lo va a hacer directamente en el núcleo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los efectos que tienen sobre los, sobre los, sobre los genes no necesariamente es activarlos a todos o reprimirlos a todos. Puede reprimir a algunos, puede activar a otros, no necesariamente son o blanco o negro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los genes que suelen ser activados por los glucocorticoides suelen ser, por ejemplo, algunas proteínas que tienen propiedades antiinflamatorias, como por ejemplo la lipocortina 1, que lo que hace es inhibir los eicosanoides, pero ya me estoy quedando ronco. Los eicosanoides, también receptores antiinflamatorios, que lo que hacen es pegarse a la membrana celular y luego generar señales de amortiguamiento para que puedan compensar las señales positivas generando señales negativas. Y también sintetizar ciertas proteínas reguladoras que van a actuar sobre ciertas células del sistema inmune para disminuir la respuesta positiva. Ahora, pero muchos de las capacidades que tienen los glucocorticoides generalmente han sido descubiertas inicialmente por la represión que tienen sobre los genes, ¿no? Eso se llama una transrepresión, que significa que hay un bloqueo de factores de transcripción que generalmente son genes que sintetizan mediadores inflamatorios. Entonces, en ese sentido, les dicen como genes nocivos, ¿no? Porque son genes que van a sintetizar mediadores que van a aumentar la inflamación, como por ejemplo citocinas y proinflamatorias como interleucina 1, 2, 6 o mediadores biológicos como la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, de ciertas enzimas destructoras como la supresión de la COX-2,
de la nitrooxin sintetasa. Esta nitrooxin sintetasa, el NOS, hay tres tipos de nitrooxin sintetasa, ¿no? Tengo la inducible, la constitutiva y la endotelial. Entonces aquí en este contexto la que me interesa es la inducible, porque la expresión de la nitroxin sintetasa es producir más óxido nítrico y eso hace vasodilatación. Entonces, cuando estoy frente a un paciente con una infección y una respuesta inflamatoria sistémica con sepsis, hay mucha cantidad de óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a generar una vasodilatación disregulada e hipotensión, ¿no? Ahí me va a quedar corto darle a mi paciente, a ver, le daremos un diclofenaco. Ahí ya la inflamación disregulada en la sepsis ya me queda corta, ¿sí? Ahora, el impacto que genera en la inflamación estos glucocorticoides lo hacen principalmente, aquí recuerden, les estoy explicando los apartados relacionados con inflamación. No estoy entrando de lleno así con todos los apartados de los glucocorticoides, como por ejemplo, qué tiene que ver en la síntesis de proteínas, en la lipólisis, en la gluconeogénesis. Esos temas los vamos a tratar cuando estemos en farmacología endocrinológica. Ahora nos vamos a quedar así con una parte de los glucocorticoides que es el impacto que tienen en la inflamación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese sentido, para tener impacto sobre la inflamación, los glucocorticoides lo que hacen es inhibir la fosfolipasa 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo inhiben la fosfolipasa 2? Porque el corticoide va a ir hasta el núcleo y desde el núcleo de alguna forma tiene que bloquear a la fosfolipasa 2 para que no saquen el ácido araquidónico de la membrana. ¿Sí? Lo que hacen es permitir la síntesis de la lipocortina. Esta lipocortina es un péptido que lo que hace es inhibir. ¿Alguien me preguntó? ¿Alguien le mató su manito? Escuché una manito por ahí. Lo que hace la lipocortina es inhibir directamente a la enzima la fosfolipasa 2. Entonces ya no se saca el ácido araquidónico de la membrana y no va a entrar ni a la vía de la ciclooxigenasa ni a la vía de las lipoxigenasas. Entonces no hay prostaglandinas, no hay tromboxanos y tampoco hay leucotrienos. ¿Sí? Ahí está el mejor alcance, un alcance más amplio en relación con los AINES, porque los AINES solo bloquean la COX, lo único que van a permitir es bloquear prostaglandinas y tromboxanos. Sobre los leucotrienos no influye en nada, ¿sí? Eso va a ser pregunta de su examen parcial en la subsiguiente semana, ¿ok? Y los glucocorticoides están actuando en un punto mucho más alto, ¿sí? Entonces, por eso cuando hay esta inhibición de ambas vías, tanto de la ciclooxigenasa como de la lipoxigenasa, es por eso que me interesan muchísimo las crisis asmáticas, en fenómenos de autoinmunidad y en algunos procesos inflamatorios agudos, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos los efectos celulares que pueden tener estos glucocorticoides solo en el aspecto de inflamación. Vuelvo a repetirles, permítanme un ratito, estoy con una llamadita, denme un ratito, mandar un mensajito. Así que sea, ya. Mire, entonces, los efectos celulares que tienen es que disminuyen la vasodilatación, disminuyen la permeabilidad vascular y con eso van a disminuir por mucho el edema local, porque esto es un efecto indirecto, porque lo que están haciendo es uno disminuir la cantidad de linfocitos y de glóbulos blancos que son reclutados en el tejido que esté dañado, están disminuyendo también la síntesis de prostaglandinas que van a provocar estos efectos inflamatorios. Entonces es un efecto indirecto, ¿sí? Como estoy jalando menor cantidad de células inmunológicas, menor cantidad de linfocitos y de leucocitos, entonces también hay menor respuesta inmunológica. Entonces estoy generando un control inmunológico negativo, pero negativo, ¿sí? En el paciente eso se traduce que tenga menos dolor, menos eritema y menos edema y se esté generando menos daño tisular.
Porque ustedes saben que no solo las bacterias son las que están lastimando el tejido. Cuando tengo una neumonía, mi pulmón se está lastimando no solo por el estreptococo que está ahí, sino porque están entrando leucocitos y están haciendo toda una batalla de fagocitosis, enzimas y destrucción del tejido. ¿Sí? Entonces, utilizar los corticoides también van a generar menor daño tisular. Ojo, eso no significa que en cualquier infección le voy a dar antibiótico y le voy a dar un corticoide también, porque quiero que haya menor daño. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando un corticoide, lo que voy a hacer es generar inmunosupresión. Entonces, ¿qué estoy fomentando? Que la bacteria gane la batalla y se disemine y sea más agresiva contra los tejidos. Estoy en contra de controlar correctamente la infección. Tengo que considerar correctamente el contexto clínico infeccioso cuando quisiera aplicar los corticoides. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Hay alguna consulta? Creo que me va a faltar tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? Nadie dice nada. Supongo que ese es un No, no. doctor. Ok, muy bien. Entonces, vámonos al uso clínico de los corticoides, ¿sí? En el uso clínico, para hablar de cuándo estos fármacos tienen que ser empleados para, mm, para en los contextos de inflamación, solamente inflamación, porque hay otros contextos en los que los podría utilizar a los corticoides que no necesariamente sean inflamatorios como fenómenos inmunológicos, fenómenos eh, de modulación metabólica, pero son contextos que en este momento no los vamos a tocar porque los vamos a ver en en el apartado en el apartado de endocrinología farmacológica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, miren, en este punto estamos frente a tres casos. Tengo tres pacientes, si Ariadna, Disculpe, no sé si es mi caso nomás o si es que ha dejado de compartir pantalla. ¿no ven la pantalla? Sofía. Mm, No, creo que dejó de compartir cuando dijo que lo llamaron y desde ahí ya no vimos nada. Ay, ¿por qué no me dicen nada? Ana Karine, Sí, doctor, no se ve. a ver, ¿qué voy a hacer con ustedes? O sea, pero ¿hasta qué punto han visto la presentación? Como dijo Sofía hasta que dijo lo del mensaje, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Doctor, buenas tardes. Es hasta los efectos celulares de esta ahí ya no dejo de compartir, doctor. Efectos celulares. Sí, A ver, yo estoy exponiendo como si no hubiera un mañana y nadie me dice nada. Creo que están viendo el partido ustedes en lugar de estar en clases. ¿Dónde está Ian? Sí, doctor. Bueno, como todos dicen, no se ve nada, nada de nada. Rodrigo está aquí. Rodrigo, Aquí estoy, doctor. allá. ¿Dónde estás en tus apuestas? A ver, dame chance. A ver. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Lo ven? No, doctor. Mm, ok, tiene que ser este. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Ya. ¿Pero está en modo presentación o en modo ventana? En modo presentación, doctor. Ah, ya, súper. Ya, a ver, pero me han dicho, bueno, creo que efecto celular estaba aquí. Bueno, esto ya les había dicho, ¿no ven? Entonces,
los efectos que tienen los glucocorticoides. Vámonos a la farmacología clínica, lo que les decía, que tengo 3 pacientes. Esta va a ser la parte más importante, es cortita, con eso terminamos. Bien, tengo 3 pacientes. Uno que tiene un choque séptico y tiene sospecha de insuficiencia suprarrenal. Estoy fregado, porque la sepsis es un factor estresante muy grande, ¿sí? Entonces, tratar de que mi cuerpo funcione en condiciones sin corticoides y en condiciones que no son fisiológicas, no lo va a lograr mi cuerpo. En esa condición no va a funcionar. En un paciente con exacerbación de asma, igual, estoy proveyendo a mi cuerpo menor cantidad de oxígeno por un síndrome obstructivo pulmonar. Y en un caso C, tengo un paciente con edema cerebral secundario a tumor. ¿Ok? Tiene una inflamación en su cerebro. En cada uno de los casos podría utilizar un AINE, un AINE, un AINE. ¿Me servirán los AINES? No, no me sirve. No, 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 en ninguno me sirve. Esto parece medio punto. No, ¿sí? Pero ya le voy a poner un corticoide a esos pacientes. Le voy a poner el mismo corticoide que todos. A cada uno le voy a poner el mismo corticoide aquí, predni a los 3. No, porque los corticoides, incluso dentro de sus mismos grupos, tienen diferencia potencia antiinflamatoria. Algunos tienen y otros no tienen efecto mineralocorticoide. Los mismos corticoides, hay algunos que tienen efecto muy corto, hay algunos que tienen efecto prolongado, entonces esa duración también la tengo que considerar y también que tendré que considerar la vía de administración, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces, los de acción corta, ¿cuáles son? Tengo la hidrocortisona y la cortisona. Para fines prácticos, la cortisona no está disponible, o sea, es mi ejemplo, es lo que yo, el cortisol que produzco tiene una acción similar a la cortisona, ¿no? Entonces, el cortisol es lo similar a la cortisona, tienen una equivalencia 1 a 1, ¿sí? Ahora, entonces, 25 miligramos de cortisol o de cortisona van a ser equivalentes a 20 miligramos de hidrocortisona. Ahorita les voy a enseñar cómo se hacen las equivalencias. ¿Ok? Entonces, como son de acción corta, significa que tienen una duración más corta. Ok. Tienen también estos la capacidad de actuar sobre los receptores MR. Si actúan sobre los receptores MR significa que tienen cierta actividad mineralocorticoide, es decir, hacer un efecto similar a la aldosterona de retener sodio. ¿Sí? Muy bien, tiene ese efecto. Y también, como tienen menor efecto y es casi similar al cortisol endógeno, entonces están simulando igual mucho mejor los efectos que tendría el cortisol fisiológico. ¿Sí? Entonces, estos tienen menor duración, pero es de acción más rápida. ¿Sí? Entonces, en estos casos, de estos tres, ¿en cuál de estos 3 casos utilizaría un corticoide de acción corta? El que me diga le doy un punto extra. Nadie. Entonces, si quiero actuar rápido, sería en el paciente B, porque quiero actuar rápido y quitarle rápido su exacerbación de asma. No al paciente séptico, porque el paciente séptico no le voy a quitar su sepsis rápido, eso va a ser largo tiempo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los de acción intermedia, tengo, por ejemplo, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona, ¿sí? Ahora, esas son sus dosis equivalentes en relación al cortisol, ¿sí? Lo bueno de estos fármacos de acción intermedia es que en comparación con los de acción corta, que eran la hidrocortisona, no lo vamos a dejar, porque la cortisona, no la usamos. Entonces, en comparación con la hidrocortisona, tiene mucha mejor actividad antiinflamatoria, pero su actividad mineralocorticoide es baja o moderada, es menos que los de acción corta. Estas tienen una mejor actividad mineralocorticoide. En cambio, estas tienen una actividad baja o moderada. Ahora, si yo administro estos fármacos, tienen acción intermedia, no son tan cortos,
no van a simular tanto el efecto que tiene el cortisol endógeno, pero su ventaja está en que tiene menor supresión sobre el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, siempre y cuando se dé en una dosis matutina. ¿No? Porque algunos dicen, entonces le daré pues una prednisona a 8 de la mañana y 8 de la noche. Bueno, ahí no, pero es que dice que no se oprime. Claro, pero cuando después la dosis matutina. Entonces, por eso me sirven enfermedades del asma, para hacer control, enfermedades autoinmunes y en EPOC. Los de acción prolongada tengo la dexametasona y la betametasona, sus dosis equivalentes en relación al cortisol son 0,75 para ambas. ¿Sí? Su potencia antiinflamatoria es muy elevadísima. Por eso cuando tengo una faringoamigdalitis y mi faringe está hecha bolsa y estoy hablando como Mickey Mouse, entonces me pincho ahí una dexametasona intramuscular. Y bueno, si de repente tengo ahí también unas placas y me parece que es estreptocócica, entonces me pondré pues una dexametasona más una penicilina benzatínica, digamos. ¿Sí? Muy bien. Su actividad mineralocorticoide es prácticamente nula, o sea, no hay. Hemos ido desde aquí, desde estos que tienen buena acción mineralocorticoide, baja, moderada, a estas que ya tienen prácticamente nula actividad mineralocorticoide. ¿Sí? Pero el problema es que como son de acción prolongada, no son nada fisiológicas en ese sentido. Por mucho son totalmente distintas al cortisol que se produce endógenamente. Entonces el riesgo de supresión del eje es mucho más alto. Pero como el efecto es prolongado, lo utilizaría en edema cerebral o en meningitis, en maduración pulmonar fetal cuando estoy con una paciente embarazada que va a tener un parto prematuro, o en los pacientes que tienen náuseas inducidas por la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está la potencia antiinflamatoria. ¿Sí? La referencia es que la hidrocortisona vale 1. ¿Ok? Entonces, miren, mi hidrocortisona, ¿qué potencia tiene? 1. ¿Ok? Y ahí voy comparando en potencia. Miren, la cortisona 0,8, la prednisona 4. Uy, hasta la prednisolona 4. Aquí intermedio tengo la metilprednisolona 5, la triamcinolona 5, y estos por muchísimo superan la potencia antiinflamatoria porque tiene una potencia de 25. Entonces es altísima, ¿no? Pero por eso hay de ahí que viene el riesgo también de la supresión del eje. Y aquí, para hacer estas conversiones, puedo hacer 20 miligramos de hidrocortisona, equivalen a 5 miligramos de prednisona o a 0,75 de dexametasona. Ahora miren, en la actividad mineralocorticoide, estos de aquí atrás, esta potencia antiinflamatoria, son siempre cuando actúen sobre los receptores GR, que son receptores de glucocorticoides. Estos para la actividad mineralocorticoide son cuando actúan sobre los receptores MR, receptores de mineralocorticoides. Aquí también, si tiene actividad mineralocorticoide, que hemos dicho que van a actuar como la aldosterona y que hacen retener sodio. Entonces, esa retención de sodio, aquí lo voy a comparar con la hidrocortisona, como mi comparación es 1, que va a ir la cortisona 0,8, prednisona 0,8, la prednisolona 0,8, metilprednisolona 0,5, y estos de aquí, como lo habíamos dicho, tienen nula actividad mineralocorticoide. ¿Sí? Entonces, eso significa, por ejemplo, si tengo edema cerebral en mi paciente, lo que quiero es utilizar, o sea, usar un fármaco que actúe por mucho tiempo, que me disminuya la inflamación, pues Dexa, pero sin que me perjudique, que retenga sodio, porque si retengo más sodio, se va a hinchar más mi cerebro. Yo no quiero eso. Entonces voy a utilizar un fármaco que no tenga actividad mineralocorticoide. Ahora, por otro lado, si tengo insuficiencia suprarrenal, voy a elegir un fármaco que actúe rápido, que actúe corto, que simule más lo fisiológico, que no suprima el eje y que pueda darme un poquito de acción también mineralocorticoide. Y entonces elegiré la hidrocortisona. Listo, sí tienen que elegir sus fármacos. Este algoritmo les voy a pasar. Tengo un fármaco resumen, el fármaco resumen 12, que es cómo elegir un corticoide. ¿Cómo elijo? Paso 1. ¿Quiero acción mineralocorticoide? Si sí, entonces me voy por la hidrocortisona. Si no, dexametasona o metilprednisolona.
¿Cuánto tiempo tiene que durar el efecto? O sea, ¿cuánto quiero? Si fuera un asma que quiero que actúe breve, entonces hidrocortisona. Si quiero, porque tiene mi paciente una faringoamigdalitis o un edema cerebral que quiero que actúe mucho tiempo, una hidrocortisona en un edema cerebral le va a bajar un ratito la inflamación y luego va a seguir. Entonces, no es el efecto que quiero lograr. Si fuese prolongado, entonces una dexametasona. Y si es intermedio, entonces una prednisona. ¿Y qué tanta potencia antiinflamatoria necesito? Si quiero moderada potencia, entonces una prednisona muy alta, metilprednisolona, y de ahí para arriba ya puedo utilizar dosis altas de dexametasona. Caramba, dexametasona. Entonces, por eso me voy primero a la indicación clínica, a la duración que yo espero que va a utilizar el paciente, si realmente necesito que exista alguna actividad mineralocorticoide y finalmente decido qué potencia antiinflamatoria necesito. Y este ejercicio lo vamos a trabajar en las prácticas para poder titular los fármacos. Por ejemplo, yo les voy a decir, el paciente está recibiendo prednisona 40 miligramos al día. ¿Listo? Entonces, a Camila lo vas a internar, pero ya no le des prednisona, dale dexametasona. ¿Y cuánto le doy, doctor? Calcúlale tú. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si 5 miligramos de prednisona equivalen a 0,75 de dexametasona, estos 40, ¿a cuánto equivalen? Hago una regla de 3, me sale 6. Entonces, el paciente va a recibir dexametasona 6 miligramos. Y el paciente me va a decir, doctor, yo no tomo tan poquito, yo tomo 40 de prednisona. Pero yo le voy a decir, sí, le estamos cambiando de fármaco, pero estos 6 miligramos de dexametasona son equivalentes, son lo mismo que sus 40 miligramos de prednisona. ¿Sí? Entonces no está recibiendo ni más ni menos, solo lo estamos cambiando, estamos haciendo una equivalencia de fármacos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta tablita de aquí necesito que se la aprendan muy bien para hacer su equivalencia para encontrar las dosis equivalentes. ¿No? Por ejemplo, aquí otro ejemplo. Si tengo un paciente que recibe 80 miligramos de metilprednisolona, yo le digo, cambia la hidrocortisona. 4 miligramos de metil equivale a 20 de hidrocortisona. Hago una regla de 3 y me sale 400. ¿No? Listo. Ahora, el paciente está internado, recibiendo 8 miligramos de prednisona cada día y le vamos a dar de alta. Entonces, ¿con cuánto de prednisona le voy a mandar a su casa, doctor? Ay, calcúlale. Entonces, si 0,75 de dexa equivalen a 5 de prednisona, lo equivalente son 53 miligramos de prednisona. Así, lo que voy a hacer es encontrar la dosis exacta que tiene que utilizar entre un fármaco y otro, porque hay estas equivalencias, ¿sí? Entonces, solo lo que tienen que hacer es tener esta tablita a la mano, nada más. La pueden poner ahí de fondo de pantalla a sus celulares hasta que se acuerden bien y solo hacer una regla de 3 y cambiar según el contexto clínico, y de aquí ya vamos a ir bajando paulatinamente a que reciba 0 de corticoides y su propia corteza suprarrenal puede encargarse de la síntesis, ¿sí? Entonces, con esto lo que estamos aprendiendo es que los corticoides son una opción mucho más elevada que los AINES para controlar la inflamación, ¿sí? Pero siempre y cuando considere la toxicidad sistémica y el riesgo de inmunosupresión que existe, ¿sí? El detalle está que como tiene tanto riesgo el uso de estos corticoides, el beneficio tiene que ser muy alto en disminuir el daño tisular, en preservar la función de órganos vitales, en controlar las respuestas inmunitarias exageradas como la sepsis, mejorar síntomas que sean incapacitantes, ¿sí? En los pacientes en los que realmente lo necesiten, ¿ok? Entonces, la pregunta es, si la inflamación contribuye a la morbimortalidad, o sea, por la inflamación me va a empeorar mi condición de salud, entonces si la respuesta es sí, usen un glucocorticoide. ¿Sí? Muy bien. Ok, con esto hemos terminado nuestra charla del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hemos terminado puntual a 5:30.
Ok, muy bien. Si no hay preguntas, chiquillos, nos vemos en la clase teórica del día. Eh, necesito que hagamos, es nuestra última clase teórica sobre fármacos antirreumáticos. No son muchos fármacos, o sea, en realidad hay un montón de fármacos que podría utilizar para hacer control de un paciente con artritis reumatoide, pero no es el alcance que ustedes tienen que tener. Solo vamos a tocar fármacos con los que se van a chocar sí o sí ustedes. Entonces, quiero que sepan manejar los fármacos más comunes que utiliza un paciente para el control de la artritis reumatoide, ¿no? Dentro de todas las enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoide siempre está ahí metida, siempre van a tener que chocar con algún paciente así, ¿ya? Entonces, necesito que hagamos esa última clase. Necesito coordinar con ustedes, por eso si podemos hacerla el día miércoles o podemos hacerla el día jueves. Alguien dígame algo. Doctor, puede ser el día jueves, es que el miércoles tenemos examen de semi. Ah, ya. Ok, ahí las han confirmado. Sí, ya nos mandaron el cronograma. Ya, ok. Saben, pónganse de acuerdo entre todos, organícense y me mandan, pero mándenme un mensaje al grupo, ¿sí? Y ahora no sé si les voy a mandar el fármaco resumen, no sé si todavía están castigados o lo merecen. Algún representante puede decir algo? ¿Nadie? Ya, muy bien. Doctor, mándenos Por favor, Tienen que darme doctor, por alguna favor. argumentación, algún motivo válido. Doctor, Dime, Ariadna. yo creo que nos debemos comprometer a usar el grupo de forma más responsable, ser muy conscientes de que le debemos a usted respeto y por favor que nos perdone. Ok, Ariadna. Tu voz de ratoncita. ¿Nadie más va a decir nada? Si no, a Ariadna nada más le voy a mandar. Doctor, lo mismo que Ariadna. Que nos perdone, nos hemos disculpado también. Y creo que se da cuenta que ahora se manejan con mucho más respeto el grupo y su materia. Ok, Por favor. ok, Anita. Bueno, el propósito mío siempre ha sido ayudarles, facilitarles el camino, que lleguen. Desde el día que los he conocido, mi consigna siempre ha sido que lleguen a un lugar como el que estoy o a uno mucho mejor. Entonces, me siento mal si no hago los fármacos resúmenes, siento como si les estaría privando de una buena formación, como si estaría yendo en contra de que sean buenos médicos. No es mi propósito en absoluto. Entonces, solo espero de ahora en adelante un poco más de madurez de parte suya. Sé los conflictos que han generado la virtualidad en esto. Nos ha perjudicado en mucho nuestro avance, en el modo en el que aprendemos, en el modo en el que estamos pasando prácticas. Se han estresado ustedes con clases por aquí, clases por allá, con la acumulación de exámenes. Entonces, no es mi propósito perjudicarlos. Entonces, les voy a mandar el fármaco resumen 12 de glucocorticoides. Espero que la relación con ustedes se mantenga como siempre ha sido. No soy un enemigo suyo, soy un guía para cada uno de ustedes, pasen o no pasen prácticas conmigo. Pues siempre mi motivación siempre va a ser de que vea que ustedes se están formando correctamente. Más allá de que manejen correctamente el grupo, me interesa que siempre tengan mucho mayor interés académico. Desde que los he conocido,
bueno, eso, desde antes que los he conocido siempre me han dicho el tercer año es el mejor grupo de estudiantes, siempre muy motivados. Entonces quiero terminar el año llevándome esa misma impresión y mandándolos al año, a cuarto año sus prácticas hospitalarias, bien preparados en farmacología. Ok, chicos, pues espero que se haya comprendido y nos estamos viendo por lo pronto el día jueves y nos vemos el día sábado en el examen parcial. Voy a ver sus caritas después de tiempo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, doctor, doctor. muchas Claro, gracias. Ya. Ok. Están volando 1000 corazoncitos. Muy bien, chicos. Entonces, los dejo descansar. Les mando el fármaco resumen, ¿vale? Descansen. Nos vemos el jueves. Coordinen, por favor, la Gracias, teórica doctor. entre ustedes. Gracias, doctor. Doctora. Gracias, doctora. Gracias.